8:15 de la tarde es momento de seguir mirando a lo que ocurre en clave geopolítica y en el ala internacional, con el foco sobre todo puesto en Estados Unidos y en esa Cámara de Representantes que se encuentra en un día crítico para la votación del paquete de financiación con el objetivo de reabrir el gobierno en el cierre más largo de Estados Unidos tras 43 días. Hay mucho que comentar en nuestro tiempo de tertulia. En estos momentos también se encuentra hablando de todo ello la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Lo vamos a comentar ya con Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamos Solutions y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Y también lo comentamos todo con José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo creo que el tema que más nos acomete es lo que está pasando en el otro lado del Atlántico. A priori se espera que se dé el visto bueno a ese shutdown, a ese cierre de gobierno que ya va por su día 43, convirtiéndose en el más largo de la historia. Según acaba de comentar la secretaria de prensa de la Casa Blanca, hoy será el último día de ese cierre de gobierno con ese paquete de financiación que, como hemos comentado, no incluye una de las peticiones de los demócratas, y es el Obamacare, es el programa de subsidios sanitarios. Ya sabemos que allí en Estados Unidos los costes de los seguros médicos son bastante altos. José Manuel. Yo creo que este cierre, que ya ha durado 43 días, al final ha perjudicado notablemente no solamente los servicios públicos en Estados Unidos, el funcionamiento de la administración pública de Estados Unidos, sino que también ha generado, si cabía, aún más crispación política. Es evidente que el presidente Trump no ha querido ceder, ha querido imponer sus políticas, no ha querido negociar esas políticas con la oposición demócrata, y ha conseguido, tras 43 días de cierre del gobierno, ha conseguido que los demócratas se dividiesen, porque también era cierto que parecía un disparate mantener el cierre permanente de la administración pública, perjudicando notablemente a los ciudadanos y despidiendo en la práctica a más de 750.000 empleados públicos. Eso ha debilitado de forma significativa la confianza en el Estado, y además que este cierre que se ha producido en Estados Unidos también se ha dado en un momento de convulsión electoral, en donde en Estados Unidos, en Nueva Jersey, en otros estados, incluso en la capital, en Nueva York, han ido a las elecciones, y en esas elecciones le han dicho a Donald Trump, porque casi era una especie de referéndum, le ha dicho que no lo querían, que hay una oposición muy significativa en la población civil, a pesar de la división y la debilidad del Partido Demócrata. Todos los candidatos que ganaron eran opuestos a Trump, todos los gobernadores, todos los fiscales, el alcalde de Nueva York va a ser, además de una corriente socialista, que incluso se enfrentó al aparato del Partido Demócrata, y el aparato del Partido Demócrata salió derrotado en esta batalla, a pesar de que tuvo el apoyo extraño de Donald Trump en la batalla por la alcaldía de Nueva York. Es evidente que hay un malestar social, que hay una enorme polarización social, y que 43 días de cierre de la administración pública era un auténtico disparate. En este sentido, parece que se ha abierto una senda de sentido común, pero no sabemos muy bien si se debe a la debilidad de la oposición, a la división del Partido Demócrata o a la habilidad de Donald Trump para imponer su criterio.
Ahora os preguntaré si os parece esa pregunta y hablaremos de la división que está subyaciendo en el Partido Demócrata. Sin duda, los más afectados por este cierre de gobierno son los propios estadounidenses. Como comentábamos, 42 millones de afectados por los cupones de alimentos, atascos en el tráfico aéreo, pues también esos despidos federales. De momento, ese paquete de financiación se prorrogará temporalmente hasta el 30 de enero. Como comentaba José Manuel, los demócratas venían de ganar en esas elecciones en estados como Nueva Jersey, Virginia, en la ciudad de Nueva York. En fin, es un paquete de financiación que ha venido también en un momento clave en este cierre de gobierno, muy ligado a la política estadounidense. ¿Qué lectura hacemos, Armando? Bueno, primero resaltar que este tipo de negociaciones y estas amenazas del partido que siempre está en la oposición frente al gobierno de parar el gobierno porque no se autoriza el recurso para que se paguen a los empleados federales es muy común. O sea, se ha dado en múltiples ocasiones, si bien es cierto que esta es la vez que ha durado más, es un proceso de tensión tanto por republicanos como por demócratas en diferentes administraciones del gobierno federal norteamericano. Segundo, estos lugares que bien comentabas, que es New Jersey, que es Nueva York, que es Virginia, pues son los bastiones del Partido Demócrata. O sea, no son indicadores reales de cómo pueden comportarse las próximas elecciones en noviembre, las famosas midterm elections. Es como California y esta región del noreste norteamericano son tradicionalmente votantes demócratas, como hay otros estados, sobre todo en el Middle West o el centro de los Estados Unidos, que es totalmente republicano. Esto ha tenido un impacto, como bien se ha comentado, en el día a día y la calidad de vida de los americanos, pero sobre todo un impacto muy serio en los cerca de 750,000 empleados federales, que van desde soldados hasta, como bien comentaste, los controladores aéreos, que hicieron que se suspendieran más de 4,000 empleos, que se suspendieran más de 4,000 vuelos, y la amenaza de perder cientos o miles de empleos si no se llegaba a un acuerdo. Uno de los temas más sensibles de esta negociación son los recortes que ya se aprobaron, que ya son ley en el presupuesto del presidente Trump. Entre ellos, uno de ellos muy importante, es la eliminación de algunos apoyos a Medicare y sobre todo estos bonos de comida, que son una cantidad enorme de dinero, más de 10,000 millones de dólares, y que van encaminados a dar como $1,000 por mes a las familias más desprotegidas, pero sobre todo que son familias de personas que están en una situación irregular en los Estados Unidos. Por eso fue suspendido. Entonces son temas que tienen que ver con la agenda política, temas que tienen que ver con esta lucha de fuerzas, y como hemos visto, una parte de los representantes del Partido Demócrata, fueron en el Senado 8 los que hicieron el cambio y ahora lo están haciendo un grupo mayor, están logrando este acuerdo para que de aquí al 30 de enero haya recursos para pagar varios de estos programas. Y el tema de los bonos de comida se va a volver a tomar en otro panel de negociación diferente al del presupuesto federal. Precisamente el descartar por el momento la inclusión del Obamacare ha desatado esa indignación en el núcleo del Partido Demócrata, que acusan de traición a quienes sí han cedido para poner fin al cierre del gobierno. En este caso han sido 8 demócratas, 7 demócratas y 1 independiente.
Entre ellos, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha señalado que no se trata de un acuerdo, sino de una rendición. También tenemos a la senadora Elizabeth Warren, que lo ha calificado de un error terrible haber dado el ok a ese paquete de financiación. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que se ha referido a ello como promesas vacías por parte del Partido Republicano. Y dentro de esos demócratas tenemos que mirar también a Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado. Voces dentro del partido están pidiendo su renuncia porque, al fin y al cabo, él es el encargado de poner a todos sus colegas, a todos sus socios demócratas, al unísono en esa decisión en el Senado, que finalmente ha salido pues perjudicado en este sentido para él. José Manuel. Sí, efectivamente es evidente que hay una debilidad de la oposición demócrata, que en el Partido Demócrata hay una especie de guerra civil, y coincido con mi compañero en el sentido de que no se puede extrapolar los resultados de las elecciones parciales, porque Nueva York, por ejemplo, se parece poco a Estados Unidos al interior de Estados Unidos, a la América profunda, pero también es verdad que hay que analizar que en estos momentos hay una profunda desafección con la política en Estados Unidos y que también hay un alto nivel de polarización y una profunda crítica, un profundo descontento con la gestión en este primer año de Trump. Se comentaba que Virginia y Nueva Jersey, y sobre todo Nueva York, que eran bastiones del Partido Demócrata. Y es cierto. Lo que pasa que en Virginia el Partido Demócrata, Kamala Harris, le ganó por 5 puntos a Donald Trump, por 5 puntos, aunque en el cómputo general ganó Trump. Pero es que en estas elecciones, en ese mismo estado, la diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano fue de 15 puntos. Es decir, se está agrandando la distancia. Lo mismo en Nueva Jersey, y no del descontento. Ese descontento no lo está sabiendo capitalizar el Partido Demócrata, eso es evidente. Hay una división profunda que además está estimulando de una manera manifiesta desde la Casa Blanca, que tiene mucho poder a la hora de generar estas divisiones internas, pero sí que hay un malestar cada vez más creciente y que incluso ese malestar puede ser canalizado no exactamente a través del Partido Demócrata, sino de la propia sociedad civil. Hace escasas semanas había movilizaciones inmensas en casi todas las ciudades de Estados Unidos y se criticaba de una forma profunda pues a la administración Trump. Hombre, yo creo que la mejor manera de hacer oposición tampoco me parece que sea paralizar la administración sine die, porque eso acaba perjudicando a todo el mundo, acaba provocando despidos y desmantelamientos de servicios públicos básicos, y en el fondo eso a Donald Trump no le parece mal porque él no es muy partidario de los servicios públicos, y quien realmente sale más perjudicado son los ciudadanos estadounidenses. Pero no creo que sea bueno minusvalorar el enorme descontento que hay en Estados Unidos, que está silenciado en gran medida porque hay miedo. Es evidente que ha habido un deterioro democrático y una deriva autoritaria por parte de la administración Trump. Unos estadounidenses que también podemos explicar o justificar ese descontento con los aranceles del presidente Trump. Hace escasas horas, el domingo, ya anticipaba vía Truth Social el presidente de Estados Unidos que otorgará un dividendo arancelario a los propios estadounidenses de $2.000 en aras de esos beneficios que se extraigan de los aranceles. Ante todo, también está el tema de la Corte Suprema y su fallo a favor o en contra, que se dictaminará probablemente antes de que finalice el año.
¿qué lectura podemos hacer en clave comercial? Finalmente, ¿creéis que desde la Corte Suprema, que normalmente suelen fallar a favor de Trump, veremos a ver con el tema de los aranceles, ¿creéis que podrían parar los pies al presidente de Estados Unidos, Armando? Bueno, Estados Unidos es una verdadera democracia que tiene precisamente estos balances de poder. El sistema presidencial norteamericano es un sistema presidencial acotado, acotado cuando se compara con otras naciones, y uno de sus atributos que tiene el presidente es precisamente la política exterior y la política económica internacional. Dentro de esto encaja perfectamente la facultad que tiene para determinar sanciones económicas o aranceles con decisiones por parte del Ejecutivo. Esto, como en todo el sistema judicial que existe en Estados Unidos, pues todo se cuestiona, los estados, los actores afectados siempre pueden acudir al sistema judicial a buscar que éste defina hasta dónde se extienden las facultades, en este caso, del presidente del Ejecutivo. Y lo más probable es que se confirmen estas facultades. Simplemente por principio de ley, la mayoría de los juristas reconocidos en Estados Unidos así lo ven. Yo tuve un par de profesores que he leído algunos de sus ensayos, y más bien se ha tomado como un tema de discusión mediática o de narrativa. La manera que el presidente Trump ha buscado poner en valor los ajustes a estos estrategia de aranceles y de negociación uno a uno para tener una posición de ventaja de los Estados Unidos, ha llevado a que muchos americanos, que este es un tema de controversia, hace unos momentos hablábamos de la situación de inconformidad con algunas políticas, y la verdad es que desde que entró en la administración, la evaluación que hace, por ejemplo, uno de los más importantes, que es en el New York Times, ha habido poca variación. O sea, la gente que apoyaba a Trump sigue apoyándola, la gente que estaba en contra de Trump ha crecido porcentualmente solamente un poco. Entonces, este es un tema que habrá que decidirse. Además, debemos recordar que la Suprema Corte tiene ahora un perfil más conservador, porque Trump es el presidente que más posiciones ha nombrado a la Suprema Corte, por una cuestión meramente de suerte, que algunos llegaban ya a su término por edad o por fallecimiento, y si habrían oportunidades se le han tocado en su primera administración, y en esta probablemente le tocarán dos más. Entonces, y que la Corte ahora se ha vuelto con un perfil un poco más conservador, y esto hace que es todavía más probable que se apruebe o se reconozca la facultad que tiene el presidente para determinar la política exterior económica de los Estados Unidos. Quería poner también en valor, aparte de ese dividendo arancelario que veremos finalmente si se otorga o no, no sé si podría considerarse incluso una medida más electoralista de cara a las midterm, lo que está ocurriendo en Reino Unido. José Manuel, por un lado tenemos esa rebelión interna contra el premier británico Keir Starmer, pero es que también en Reino Unido están hablando del presidente Trump debido a que la cadena británica pública, la BBC, está actualmente en problemas debido al documental realizado el pasado año sobre el discurso que hacía Trump el 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio, en el que, se podría entender que quizá incitaban a asaltar ese Capitolio. El vídeo está editado, manipulado, cambian las frases de un lugar a otro. ¿Qué lectura hacemos? Vamos a ver. Yo pienso que efectivamente Estados Unidos es una democracia, que ha sido ejemplo y que es liderazgo en el mundo, pero que hay una deriva autoritaria en Estados Unidos
no es que lo diga yo, es que lo está diciendo premios Nobel como Paul Krugman, como Stiglitz, muchos responsables políticos. Hemos visto cómo se mandaba el ejército a socavar supuestas rebeliones internas en ciudades. Hemos visto cómo se amenazaba con detener a gobernadores y alcaldes. Esta deriva a mí me preocupa, está preocupando y mucho en Estados Unidos, y he visto a profesores de universidad, responsables de la Universidad de Harvard, que dicen que en Estados Unidos cada vez se ve más formas de dictadura. Yo no llegaría a tanto, pero que hay una deriva autoritaria es evidente, y que hay una falta de contrapesos, porque en otro momento hubo contrapesos, incluso el vicepresidente del primer mandato, Mike Pence, era un contrapeso, que luego estuvieron a punto de lincharlo cuando asaltaron el Capitolio. Es evidente que hay esa deriva autoritaria y ese auge de la derecha radical populista, que en Reino Unido ahora es en las encuestas primera fuerza política. Quienes han defendido el Brexit, quienes eran euroescépticos, quienes forman parte de esa derecha radical populista, muy conectada con Trump, son primera fuerza política. Y eso provoca que el Partido Laborista esté dividido, que el gobierno laborista esté en crisis en el Reino Unido y que además se cometan errores como este de la BBC, que son errores sin sentido, porque da pie a pensar que realmente en Europa vivimos sin libertad de expresión, cuando hoy Europa es sin lugar a dudas un oasis democrático frente a las corrientes reaccionarias y las corrientes autoritarias que se viven en el mundo. Desde luego yo prefiero el modelo europeo, también el modelo de libertad de expresión, también el modelo de comunicación de la BBC. El modelo europeo lo prefiero al modelo chino, que es una dictadura, o a la deriva autoritaria de Donald Trump. Si os parece, hacemos una breve pausa, nada de 2 minutos, y volvemos para finiquitar la tertulia. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris, celebra la vida con los clásicos de siempre. El auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Actualidad geopolítica en Visión Global. Actualidad geopolítica en Visión Global. En esta tertulia global comentábamos, Armando, esa posible demanda con la que Trump amenaza a la cadena pública británica, a la BBC, con $1.000 millones si no se retracta de esas declaraciones difamatorias contra él. ¿Crees que se dará por satisfecho Trump si finalmente se acaba retractando la cadena pública, aunque el presidente ya ha pedido perdón? Han dimitido 2 directivos. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, primero ya se retractaron porque la situación es verdaderamente grave. Hubo una manipulación clara de un video, se recortó y se unió para que se viera como que había una incitación a la violencia. Situación que se utilizó como prueba para tratar de meter en la cárcel a Donald Trump por haber incitado a esa violencia y esa rebelión frente a la elección el 6 de enero de hace más de 4 años, cuando se dieron toda esta insurrección en contra del Capitolio de los Estados Unidos. Una situación gravísima, sobre todo por también de quien se trata, porque estamos hablando de que era como el epítome de lo que es el buen periodismo, el periodismo contrastado, el periodismo objetivo. La BBC había transitado del thatcherismo al liberalismo, a la tercera vía, etcétera, y siempre había sido inmaculada en su presentación de información. Y aquí claramente hubo un despropósito con un interés político claro para posicionar de manera negativa o mandar un mensaje negativo sobre cuál era la postura del presidente Donald Trump. Ya pidieron disculpas, el director general ha tenido que renunciar, la directora de noticias y el director operativo, y yo creo que se va a ir esto a un juicio. ¿Por qué no se quiere hacer esto? Porque Starmer, que lleva buena relación con el presidente Trump, ha buscado que haya una solución consensuada con una disculpa, y no al estilo Trump, que es a través de demandas, que bien podía ganar, como le ha ganado a muchas de las grandes empresas de comunicación en Estados Unidos, frente a la manipulación de notas, porque es la televisión oficial, nacional, y una demanda por $1.000 millones tendría un impacto terrible en las finanzas de la BBC y tendría un impacto terrible en las finanzas pues gubernamentales, ¿no? Tendrían que poner ese recurso que obviamente la BBC no cuenta porque no gana dinero con la comercialización de la televisión. Y luego en otro comentario, pues nada más muy rápido, hay visiones diferentes. Los 2 casos aludidos, Truman, que se considera liberal, eso significa de izquierda en los Estados Unidos, y Stiglitz, que fue nada más uno de los 3 premios Nobel que no han sido neoliberales, no están en contra de la visión conservadora, son estas referencias. Pues si os parece, vamos a dar por finiquitado esta tertulia. Se nos ha quedado en el tintero comentar ese caso de corrupción en Ucrania, esos supuestos $100 millones que el departamento, el sector energético, habría desviado. Seguro que otro día tenemos tiempo para comentarlo también con Marta. Muchísimas gracias, Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, y también muchísimas gracias a José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Gracias por atendernos, un placer, hasta pronto. Hasta luego. Gracias.